Hola amigos, esta vez os hablaré de una pequeñísima mosca, que a veces es bastante molesta, y que todo el mundo conoce pero que muchos no saben los secretos que esconde. A veces, más en verano, abrimos nuestra alacena, donde guardamos la fruta, y sin más, aparecen unos pequeños insectos voladores, que merodean muy cerca de las peras o de las manzanas que allí reposan. Se trata de la pequeña mosca de la fruta, llamada Drosophila melanogaster. Cuando decimos mosca de la fruta, se denomina con este nombre a distintas especies de dípteros que se alimentan de distintos tipos de fruta, cuando están en su fase larvaria y también de adultos. Algunas de estas especies son: mosca del olivo, Bactrocera olee; mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata. Y también nuestra pequeña protagonista de hoy, Drosophila melanogaster. Los drosofílidos, Drosophilidae, son una familia cosmopolita del orden de los dípteros, que incluye, entre otros, el género Drosophila, conocidas vulgarmente como moscas de la fruta o del vinagre, mosquitas del vino o de la uva, y también moscas del bagazo. La más conocida de las especies es Drosophila melanogaster, usada intensamente en estudios de genética, fisiología, ecología, etología, etc. Es la especie de la mosca de la fruta que es usada frecuentemente en experimentación genética, dado que aproximadamente el 61% de los genes de enfermedades humanas que se conocen, tienen una contrapartida identificable en el código genético de las moscas de la fruta, y el 50% de las secuencias proteínicas de la mosca, están relacionadas con los mamíferos. Esta es la razón por la cual las moscas de la fruta, son frecuentemente utilizadas en los laboratorios de investigación genética. Básicamente, se parecen mucho a nosotros y para propósitos de investigación, fácilmente pueden reemplazarnos. Se reproducen rápidamente, de modo que muchas generaciones pueden ser estudiadas en un corto tiempo, y ya se conoce el mapa completo de su genoma. Fue adoptada como animal de experimentación genética por Thomas Morgan a principios del siglo XX. Su longitud es de 3 milímetros. La longevidad de estos animales es de 2 meses como máximo. Su hábitat natural es donde haya fruta y otras plantas en descomposición. Es omnívoro y se alimenta principalmente de materia orgánica en descomposición. Es una especie cosmopolita, la podemos localizar en cualquier lugar del mundo, en casi todos los continentes de la Tierra, tal y como también sucede con la cucaracha o la rata. Es una plaga de gran impacto económico en la elaboración del vino y la cerveza. También es un problema de salud en aquellos lugares donde este insecto prolifera, porque hay alimentos, por lo que se debe vigilar muy bien la higiene para evitar su multiplicación excesiva, especialmente en lugares de uso público. Esta mosca es de los animales más criados por el ser humano, con distintos fines. Como he dicho antes, se usa para funciones científicas pero también se usa mucho como alimento vivo para distintos animales. Se reproducen a través de huevos, de reducido tamaño, que experimentan una metamorfosis completa. Las crías pasan por el estadio de larva y pupa y en tan solo 2 semanas se vuelven adultas. Bien pues, como una curiosidad más, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, por favor pulsa al me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal, así podrás enterarte de nuevas subidas. Gracias amigos y hasta el próximo vídeo.